El día de hoy, en nuestros episodios de la historia de Chile, lo hemos dedicado para repasar, estimados auditores, un desconocido suceso ocurrido al finalizar la Guerra del Pacífico, que fue un conflicto bélico que enfrentó a Chile con los aliados Perú y Bolivia entre los años 1879 y 1884. El resultado de este enfrentamiento fue la victoria chilena. Nos referimos a la toma del lago Titicaca. Esta fue una campaña lacustre que se realizó en el citado lago, que se ubica en las fronteras de Perú y Bolivia. Sucedió en 1883 y consistió en transportar una lancha torpedera desarmada por ferrocarril desde el puerto de Hilo hasta Puno y lanzarla luego a las aguas del lago Titicaca para operaciones de patrullaje y de esa manera evitar la navegación, las comunicaciones y el posible uso militar de fuerzas bolivianas y peruanas. Con esta operación se logró ejercer el control en la zona hasta el final de la guerra. En cuanto a los acontecimientos mismos, revisemos. El 20 de octubre de 1883 ya se había firmado la paz con el Perú por medio del Tratado de Ancón en la ciudad de Lima. Sin embargo, en Chile subsistían algunas sospechas de apoyo y hostilidad de Bolivia a la causa peruana, con transmisión de información de inteligencia y armamento en algunas patrullas, por medio de un vapor boliviano que se llamaba Yavari, y este navegaba en el citado lago. Además, el contraalmirante peruano Lizardo Montero se resistía en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, a pesar del acuerdo de Ancón, y el citado contraalmirante negociaba con Bolivia para evitar, o para lo contrario, para conseguir que Bolivia volviera a reiniciar las operaciones de guerra. Algunos historiadores de los hermanos países de Bolivia y Perú no están de acuerdo con algunos de estos elementos, con algunos de estos puntos. Yo lo estoy presentando con objetividad, pero desde el punto de vista de la historiografía chilena. Las tropas chilenas se dirigieron a tomar la ciudad de Arequipa, la cual logran ocupar sin resistencia debido a una revuelta que se produjo contra los líderes peruanos en la citada ciudad. Ante esto, Lizardo Montero y César Canévaro se retiraron a Puno, es una ciudad peruana que queda cerca de la frontera con Bolivia, para continuar desde ahí la resistencia con el apoyo de Bolivia. Convengamos que el Perú presentó una resistencia tenaz durante los últimos años de la guerra, sobre todo por parte de Avelino Cáceres en la Sierra Peruana, lo cual le dio nombre a la última fase de la guerra como la fase de la campaña de la Sierra. Y en el sur también el contraalmirante Montero intentó llevar adelante una resistencia desesperada. Bueno, al llegar a Puno, en la orilla del lago Titicaca, Montero abordó con sus hombres un pequeño navío, el Yavari, para marchar hacia el puerto lacustre de Chililaya, en Bolivia, donde le esperaba el general Narciso Campero, general boliviano, con 2 batallones bolivianos para iniciar las hostilidades contra Chile. Campero, en primera instancia, iluso y desconectado de la realidad que vivía el Perú por esos días, creía que su modestísima tropa bastaría para salir a defender Arequipa. Sin embargo, enterado de los pormenores de lo sucedido, según lo relató el propio Montero, la desazón se apoderó del líder boliviano. De inmediato, comenzaron a negociar la posibilidad de iniciar hostilidades y así
retrasar la rendición de Bolivia, cuyo gobierno llevaba largo tiempo en conversaciones con Chile, destinadas a ganar tiempo e impedir que los chilenos decidieran ocupar el Palacio Quemado, en la ciudad de La Paz, el cual se encontraba prácticamente desprotegido y al alcance de la mano de las fuerzas chilenas. Mientras había dado la orden de perseguir a Montero, una división comandada por el coronel Diego Dublé Almeida, apoyada por los batallones Lautaro y Coquimbo, un escuadrón del Carabineros y Artillerías, salieron desde Arequipa hacia Puno por la línea férrea, abordando 3 trenes. Al llegar a la ciudad de Puno, a orillas del Titicaca, sus autoridades locales se entregaron de inmediato el lugar y se declararon en favor del gobierno de Miguel Iglesias. Sin embargo, misteriosos peruanos y bolivianos intentaron imitar las guerrillas de la sierra. Estas eran las que ya se habían mencionado de Alfredo Avelino Cáceres, y valiéndose de los botes de totora que usaban los indígenas en el lago, hicieron desde sus aguas algunas descargas contra las posiciones chilenas, intentando amedrentarlos. Debido a esto, el general chileno Velázquez decidió contestar y detener esas fuerzas sin la necesidad de despliegues de fuerzas, por lo que solicitó enviar a Puno, desde Mollendo, una pequeña lancha torpedera desarmada cuyo nombre era Colo Colo, la Colo Colo. Se suceden los días y las semanas y el general chileno José Velázquez Borges comanda la expedición militar a Arequipa Puno en un acabado plan estratégico en 1883. En esta campaña ideó, planificó y llevó a cabo el llevar vía ferrocarril la lancha torpedera Colo Colo al lago Titicaca. Convengamos, estimados auditores, que el citado lago se encuentra a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Bueno, además, el general Velázquez llevó la nave con toda su dotación de personal, armamento y municiones. La torpedera fue transportada por ferrocarril desde el puerto de Hilo hasta Puno y lanzada allí a las aguas del lago Titicaca, donde realizó operaciones de patrullaje con una tripulación de 2 oficiales y 25 marineros, al mando del teniente primero Ángel Custodio Lynch Irwin. Así dio inicio a patrullajes, constituyéndose en el primer buque de guerra extranjero en navegar en el lago Titicaca y el primer y único buque de guerra chileno que surcó las aguas más altas del mundo. En cuanto a las consecuencias, la presencia de la torpedera en el lago impidió las comunicaciones lacustres y su uso para fines militares, al igual que cesaron los ataques de botes de totora por parte de los guerrilleros de la zona. Todas las embarcaciones peruanas que se habían refugiado en Chileyaca se entregaron a las autoridades chilenas, encabezadas por el coronel Diego Dublé Almeida. En Bolivia, ante la presencia amenazante de la torpedera y el movimiento de fuerzas chilenas en su frontera, diluyó todo plan para recomenzar hostilidades y de apoyar al contraalmirante Lizardo Montero para oponer resistencia. Al contrario, estos hechos convencieron al gobierno boliviano de terminar definitivamente con el estado de guerra. La clase dirigente boliviana estaba dividida sobre qué actitud tomar, pero fue ganando terreno así la postura de alcanzar definitivamente la paz. Finalmente, el 4 de abril de 1884, se firmó en Valparaíso, Chile, el Pacto de Tregua Indefinida, que daba por terminado el estado de beligerancia y fijaba nuevas fronteras provisorias. Este pacto de tregua después fue refrendado en 1904 con el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Chile y Bolivia, mediante el cual Bolivia le cedió a Chile a perpetuidad la provincia de Antofagasta.
En cuanto a la torpedera Colo Colo, fue una lancha de defensa de puerto de la Armada de Chile, que combatió en la Guerra del Pacífico, y fue el único navío de guerra destinado al lago Titicaca durante este conflicto. Efectuó la acción naval a más altura en la historia mundial, en lo que fue llamado la toma del lago Titicaca. Esta torpedera fue nombrada así por Colo Colo, un sabio mapuche que se lanzó a la fama cuando logra hacer elegir Toki a Caupolicán, mediante la creación de una prueba consistente en levantar un tronco por una mayor cantidad de tiempo. Al aceptar los jefes mapuches Tucapel y Lincoyán esta prueba sin quererlo, le dan tiempo a Caupolicán de llegar a la reunión y le facilitan el triunfo, ya que la prueba le era favorable al último en realizarla. En cuanto a la construcción y armado de esta nave, fue construida por astilleros Yarrow of Poplar, Isla de los Perros, en el río Támesis, Londres, con el número de construcción 476. Fue enviada por vía marítima a Chile, llegó encajonada por partes, siendo armada en 1880 en Valparaíso. Fue asignada a la flotilla de torpederas chilenas con el numeral 2. En sus acciones de guerra, participó en el bloqueo del Callao durante la Guerra del Pacífico y se distinguió en 1880 en los ataques al citado puerto, en los ataques de lanchas. Y también participó en el segundo combate de torpederas el 6 de diciembre de 1880. Se mantenía el bloqueo del Callao con la corbeta Chacabuco, la cañonera Pilcomayo, el monitor Huáscar y el transporte Angamos. La Pilcomayo y el Huáscar habían sido naves peruanas que habían sido capturadas por la Armada chilena. Todas estas a cargo del capitán de fragata Óscar Viel Toro. De día, los buques fondeaban en la isla San Lorenzo y de noche cruzaban la bahía sirviéndoles de avanzada a las lanchas torpederas, constituidas por la Fresia al mando del teniente primero Álvaro Bianchi Tupper, la Guacolda al mando del teniente segundo Recaredo Amengual Novajas, y la Colo Colo y Tucapel al mando de los guardiamarinas Gaspar García Pica y Víctor Donoso, respectivamente. Finalmente, la torpedera Colo Colo, cumplida su misión durante la Guerra del Pacífico, volvió a las aguas del Océano Pacífico y fue llevada a Valparaíso, donde después de apoyar algunas labores hidrográficas, fue desmantelada en el año 1885. Nuestro objetivo es que las nuevas generaciones conozcan su historia, repasen los acontecimientos del pasado, no solamente desde el punto de vista bélico, sino que desde todo punto de vista. Por eso nuestros capítulos, episodios de la historia de Chile, se referirán a diversos elementos que han tenido lugar a lo largo de la historia nacional, desde el tiempo de la llegada de los españoles hasta el presente. Muchas gracias, estimados auditores.